con todos. Vamos a iniciar ya. De mi parte, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por organizar este tipo de actividades a la rama. Y espero que sea de provecho esta y todas las actividades que veo que están muy activos en cuanto a la rama del SPOL de robótica y automatización. Entonces, el día de hoy yo he querido compartir un poquito con ustedes un tema que vengo trabajando también a la par de mis actividades de investigación, que es las competencias de robots de batalla. Y antes de iniciar, para intercambiar un poco ideas, quisiera que me ayuden completando un pequeño cuestionario, una pregunta nada más, para identificar un poco su experiencia en cuanto a esto, ¿no? A lo que es robótica de batalla. Por cierto, Josué, que no estás grabando, si es que Estamos si algo... grabando con una aplicación aparte. Oye, listo. Entonces les envié el cuestionario. Por favor, complétenlo brevemente. Y solo quiero saber, como feedback inicial, si es que tienen experiencia en alguna competencia de robots de batalla. En este grupo con el que voy a trabajar esta charla, que serían 39 personas, que es un muy buen número. Entonces, por favor, completen los que puedan. No, la mayoría no. De hecho, muy rápido está avanzando esta figura del no. Luis no está seguro, eso apunta más a que no. Y hasta ahora nadie tiene o ha tenido una experiencia similar con lo que es robots de batalla. Bueno, con este número creo que puedo avanzar. Más del 50% ya respondió y realmente no han tenido una experiencia. Espero que realmente les motive esta charla y que puedan tal vez incursionar en este importante mundo de lo que es la robótica de batalla. Vamos a hacer una pequeña introducción, luego les hablamos directamente de los materiales que podríamos utilizar y los que necesitamos para armar lo que es un robot de batalla, esa categoría tan apasionante. Y luego un tema importante que son los costos, porque sobre todo cuando somos estudiantes, acceder a recursos es muy limitado. Entonces, más o menos para que tengan una idea de lo que es un robot de batalla en cuanto a los costos. Revisaremos brevemente unas competencias que me parecen interesantes de que se enteren. Y luego les quiero comentar un poco el PumaBot, que es un evento que organizo, que está enfocado directamente con lo que es robótica de batalla. Como introducción, la robótica de batalla tiene un factor muy importante en el ámbito lo que se llaman las competencias o concursos de robótica. Y a diferencia de las otras, que si bien todas llegan a ser relevantes y también todas llegan a tener su potencial atractivo y dificultad, una característica que quiero destacar es que la robótica de batalla se caracteriza por ser un entretenimiento que llega incluso a un público más general. Y no lo digo yo, lo dicen los antecedentes. Un ejemplo de eso es lo que sucede, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo. Las competencias de robótica de batalla son muy concurridas. O en Estados Unidos, Inglaterra también es otro ejemplo, donde son las únicas competencias de batalla en la historia que han sido transmitidas por televisión, que han llegado a tener incluso un programa de televisión que se llama BattleBots y que ha tenido hasta 3, 4 temporadas, evidenciando que este concurso es realmente un entretenimiento. Desde este punto quiero partir porque la competencia de robótica de batalla tiene un altísimo potencial. Posiblemente hay otras categorías que están empezando a parecer que también tienen ese potencial, pero aún están en desarrollo.
Por ejemplo, en China se escuchó recientemente de los, las peleas de humanoides, lo que es boxeo de humanoides. Y si bien qué interesante ver un robot totalmente humano peleando, Silêncio. hay un micrófono por ahí habilitado. Pero todavía se puede evidenciar que esta tecnología no está bien Eita, desarrollada. quiero mucho. Esta tecnología no está bien desarrollada porque los robots todavía son lentos. O sea, los que han visto ya saben, o les invito a los que no. Disculpe, se le silenció el micrófono. Creo que alguien me silenció. Entonces, por ahí creo que por algún error. Bueno, les decía, una de las antecedentes es, por ejemplo, el RoboOne, que se realizó por primera vez en el Ecuador el año pasado, y si bien fue muy atractivo, todavía es una competencia que no despierta pasiones, sobre todo porque la tecnología aún está en desarrollo. Realmente tener un robot humanoide muy veloz, muy rápido, muy similar a un ser humano, aún está un poquito lejos, sobre todo en costos. Estamos hablando de que se requiere muchísimo dinero para tener ese tipo de categoría. Pero los robots de batalla, en cambio, ya son un poco más antiguos, son antiguos realmente, pero están bastante bien instaurados y es más fácil desarrollar este tipo de robots de concurso. Este tipo de robots de concurso también, eh, como les dije, mueve dinero, ¿sí? Mueve muchísimo dinero como entretenimiento en otras partes del mundo. Entonces, eso da el potencial de un deporte. Sí, eso crea el potencial de un deporte que espero que se vaya consolidando en el Ecuador. Entonces, eso como una introducción breve a lo que son los robots de batalla, a los conocidos como BattleBots. Y se trata principalmente de contacto, ¿no? Contacto entre los robots, contacto físico se puede decir, donde el objetivo es neutralizar, destruir o incapacitar al otro robot. ¿Cómo se hace eso posible? Obviamente hay que tener ataque, hay que saberse defender también y hay estrategias de control que también son importantes. Entonces, hay algunos factores que hacen importante lo que es la robótica de batalla. ¿Sí? ¿Qué necesitamos ahora para desarrollar un robot de batalla? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un robot de batalla. Es una mezcla de áreas de conocimiento. Realmente, para hacer un buen robot de batalla se necesita mecánica, electrónica, que son dos ciencias muy grandes. La mecánica, obviamente, para la física, la parte física del sistema del robot, el arma para destruir eh, los movimientos y todo lo que implica desplazamiento del robot. E igual en electrónica, los motores, los giros y toda la comunicación incluso como otro componente. Y también la programación. Si bien realmente los proveedores de componentes para robots de batalla han facilitado justamente la programación y ya no se programa realmente, empiezan a aparecer categorías donde el robot debe ser autónomo. Posiblemente se empiecen a popularizar en unos años en la que el robot deba defenderse solo. Ya hay una competencia que les voy a mostrar al final que ya tiene eso, ya tiene la posibilidad de que el robot sea autónomo. Cuando el robot es autónomo, de hecho, el peleador tiene la ventaja de poder tener más peso al permitido, como una ventaja debido a que el robot ya sea autónomo totalmente y no requiera que el operador lo controle, que actualmente la mayoría de competencias de robots de batalla son así. En la competencia hay varios pasos, brevemente. Hay un proceso de inscripción, obviamente, hay requisitos que cumplir. ¿A qué me refiero a requisitos? Eh, Normalmente en las competencias de robótica de batalla hay categorías amateur, categorías junior, categorías pro, pero en batalla de robots desde el inicio ha estado abierto han sido categorías abiertas, porque es una categoría de hecho de cierta manera costosa
y que requiere un equipo grande incluso a veces. Entonces, limitar a universidades o a colegios no tiene mucho sentido. Pero ha habido otras restricciones que se han empezado a incluir en las competencias de batalla, sobre todo en Estados Unidos se empiezan a distinguir entre categorías de profesionales y universitarios, pero la que es visible realmente es la profesional abierta, con mínima presencia universitaria, lamentablemente, y esperemos que se empiecen a ir acoplando. Las competencias tienen procesos de homologación donde hay un pesaje, robots se pesan, también hay armas que no están permitidas, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo que no está permitido es explosivos, obviamente, no está permitido también líquidos como ácidos y tampoco se ha autorizado eh, interferencia electromagnética, que uno podría pensar también como un arma. Entonces hay ciertas limitaciones también en cuanto al arma que puede tener el robot. Siempre hay un proceso en concursos grandes, hay un proceso de eliminatorias para pasar obviamente a octavos de final, a cuartos de final. Y eso implica que el robot debe ser bastante robusto o el equipo debe tener la capacidad de que este robot pueda repararse rápidamente, porque si hay un proceso eliminatorio tendrá que haber varias peleas. Y ahí es donde se ve también la ingeniería o la robustez del robot. Ahora ya la otra parte de la competencia son los combates, donde hay un sistema de puntos. Obviamente hay un jurado que está apuntando quién, quién tiene mayor ataques, mayor golpes, mayor daño, agresividad, incluso sanciones también en las que incurre alguno de los participantes. Y en esto quiero compartirles algo bastante interesante. Uno cuando juega fútbol, por ejemplo, eh, a nivel mundial, tiene el ente regulador que es la FIFA, ¿no? Entonces, hay reglas que pone la FIFA y todo el mundo las juega. En, en concursos de robótica en general, no solamente en batalla, no tenemos un ente regulatorio internacional, así que muchos concursos difieren de otros en cuanto a las reglas. Tienen una forma de calificar los puntos, otros tienen otra forma. Algunos tienen incluso requerimientos especiales como eh, bloqueos obligatorios para, tanto para locomoción o también bloqueos para el arma, que son obligatorios. Entonces, otros los evitan aquí en el Ecuador, son muy pocas. No he visto competencias realmente que pidan bloqueo de arma, por ejemplo. Y los resultados en qué se miden, la fácil es obviamente que haya knockout y tengamos inhabilitación de alguno de los robots, pero la otra es en cambio que mediante los puntos que anotó el jurado se determina el ganador. Entonces, esos son las típicas formas de esto. Un poquito más, siguiendo con las reglas, muchas cosas de las que ya he mencionado, el control remoto debe funcionar según los lineamientos que ponga la competencia, sin autonomía, aunque como dije, hay casos en los que empiezan a pedir o opcionalmente tener robots autónomos. Armas, aquí están las limitaciones, que no se permite explosivos, líquidos ni interferencia electromagnética. Protecciones, como les había dicho, las baterías deben estar, no se pueden ver en el robot, eso es un requisito. De hecho, cuando ya la batería se sale del robot, la batería se detiene inmediatamente. Y los frenos también que les había mencionado, frenos de movimiento y frenos de arma. El ring de batalla obviamente debe ser cerrado, de preferencia transparente. Recién vi un concurso que se dio, no me acuerdo exactamente dónde fue, creo que fue en Guayaquil o en Santa Elena, donde la pista era bastante buena, se veía que era igual con policarbonato y eso hace que se pueda disfrutar mejor de las batallas y todo. Obviamente debe haber resistencia e incluso en algunas competencias ya profesionales hay armas dentro del ring que forman parte del espectáculo, ¿no? Hay otras reglas también que incluyen, por ejemplo, los tiempos. Tienes un tiempo para presentarte, si no te descalifican. Entonces hay una gran cantidad de reglas que pueden aparecer. ¿Qué categorías hay? Hay un sinnúmero de categorías. Incluso aquí, en las que les estoy presentando, faltan, ¿sí? Por ejemplo, la más livianita, que puede ser este que está en la imagen, son de 150 gramos, que es Fiery Weight, que sería peso hada. Sí, peso hada sería
150 gramos, que es muy liviano. And weight, que sería peso hormiga, 1 libra. Hay una intermedia entre las dos, que es la de media libra. No he escuchado si es que tiene un nombre específico, pero es una categoría también que se da. Eh, la otra es Bentley Weight, que sería escarabajo, peso escarabajo, ya de 3 libras. Este ya es un robot grande y de hecho puede ser peligroso. Tenemos Hobby Weight, que sería como peso aficionado, 12 libras. El siguiente, que ya es un peso importante, es peso pluma, feather weight, 30 libras, aunque bueno, se llama peso pluma, pero ya es un peso importante igual. Tenemos luego el lightweight, que es ya 60 libras, que es peso ligero. Ya son peligrosos estos robots, muy peligrosos de hecho. Middleweight, que 120 libras, que son de los más importantes en lo que es transmisión por televisión, han sido en 120 libras. Y los pesos pesados, que son 250 libras. Eh, Hay una competencia muy interesante que se mueve por el mundo, que tiene este peso. Y al final les voy a mostrar un poquito de eso. También hay un peso más de 340 libras que es súper, súper heavyweight, pero no he visto, la verdad. Debe haber por ahí, pero la categoría está registrada. El arena, que es ya donde pelean los robots, depende del peso. Una categoría de 150 gramos y media libra podría ser suficiente 4 por 4 pies, que sería más o menos 1,20 m por 1,20 m. Ya para 1 libra y 3 libras, ya es importante tener por lo menos 8 pulgadas, 8 pies. Serían 2,4 metros más o menos por 2,4 metros. 12, 30 y 60 libras ya necesitan un área de 16 pies por lado, que sería más o menos casi 5 metros por lado, y la más grande que ya es para 120 y 240. Por cierto, esta también va acá. 120 y 240, que sería ya 10 metros por 10 metros. Esta de aquí, por ejemplo, es una pista una arena de 250 libras. Es esta. Es de 10 por 10 metros. Ya, con esta introducción, vamos a ver un poquito ahora cómo armamos un robot, que es el foco de esta reunión. Y necesitamos identificar 4 componentes claves de un robot de batalla. El primero es el chasis, que es la estructura en general, que es la parte mecánica en su mayoría. El segundo es el sistema de propulsión, que es en cambio el que le da movimiento y que permite que el robot se desplace por la arena. El tercero es el arma, en cambio, el sistema completo del arma, que es otro sistema aparte que incluso llega a ser igual o más complejo que el sistema de propulsión, y es el que acciona el arma y controla cuándo se mueve, cuándo se detiene, las velocidades, etcétera. El cuarto componente es ya la electrónica y la comunicación, que incluye los drivers, incluyen la regulación de voltaje, también incluyen la comunicación, que son receptores, y el mando remoto que utiliza el operador para la competencia. Entonces, vamos a profundizar un poquito en estos 4 para ir revisando qué necesitaríamos para armar un robot de batalla. Vamos con la parte del chasis y la estructura. ¿En qué se fabrica? Eh, Se fabrican 2 cosas primero, dos elementos macros. El primero es la estructura principal, que es la que contiene todo el sistema electrónico, donde están empotrados motores, eh, ejes, toda la estructura principal que le da la vida al robot. Y otro componente que se fabrica normalmente, que es la protección externa. Es un componente muy importante para que el robot tenga una mayor vida y de hecho para que gane incluso, es que tenga una protección adicional intercambiable que facilite justamente la reparación del robot y la reconstrucción en ciertos casos. ¿Qué se utiliza? Ideal serían materiales como aluminio, fibra de carbono, que llegan a representar costos un poco elevados, incluso titanio, que se podría considerar ya en pesos más grandes. Pero lo que se puede empezar utilizando es eh, fabricación 3D con lo que es PLA, ¿sí? El PLA tiene un problema, obviamente, es muy duro, sí, es muy duro y eso hace que se rompa al golpe.
y el material debe estar hecho como para absorber impactos. Entonces el TPU es mucho mejor en eso, es un material ya flexible que absorbe mucho mejor y es lo que más se utiliza hoy en día para fabricar el chasis y la estructura del robot. Igual hay un sistema de acoplamientos para poder empotrar motores, el arma y todo al sistema mecánico, es otra parte de la estructura. Y una consideración importante justamente cuando se desarrolla o se diseña el chasis y la estructura en general es el peso. Hay que ver un material obviamente liviano y ahí es donde el TPU es una opción importante, aunque se podría hacer en cualquiera de los otros materiales por el costo de fabricación y el rendimiento que llega a tener, el TPU es una opción buena. Igual saber manejar los espesores. Una opción, si es que, por ejemplo, el peso realmente se pasa, puede ser agujeros en las armas. Eso también reduce importantes, cuidando justamente el, el diseño mecánico para que el arma igual resista a los impactos, se podría considerar. Evitar también sobredimensionar el sistema electrónico con drivers para demasiados amperaje, por ejemplo, podría ser también un peso adicional que innecesario. Y uso de baterías LiPo, que son las que mejor rinden en relación a su tamaño y peso, respecto a otras, ¿no? El otro componente, sistemas de propulsión, que es en cambio el que ya le da el movimiento al robot. Primero la parte de los actuadores, que principalmente son motores, ¿sí? Son motores, servomotores también se utilizan sobre todo en otro tipo de, de armas, pero en las armas tradicionales son motores, ya sea con engranajes que les dan una relación para mayor torque, que son los típicos motores DC que se utilizan en otras categorías de robótica, como, no sé, Minisumo, Seguidor. Estos motores sí se podrían utilizar en el sistema de propulsión, pero está en tendencia a empezar a utilizar ya motores mejores, como los motores, por ejemplo, los brushless, ya sean inrunner o outrunner, que la ventaja que tienen es que son sin escobillas. Tiene una diferencia importante los inrunner, por ejemplo, el que gira es el rotor y en el outrunner el que gira es el estator, que realmente son los imanes, lo que gira. Y al no tener escobillas, tienen una larga vida, una vida útil mucho más larga y evitan algunos problemas adicionales. También hay motores de Rusia que han perdido popularidad porque estos sí tienen escobillas y terminan dañándose muy, muy fácil y generan otros problemas adicionales. Pero igual estos son más potentes tanto para tracción, como es el caso de propulsión, como también se utilizan en el arma. Ahora viene otro componente que es la transmisión y darle velocidad a las ruedas a partir de la velocidad de los motores. La forma más fácil de hacerla en robots pequeños por el peso es tracción directa, que el eje del motor mueva directamente la rueda. Pero si queremos ganar fuerza y sobre todo ya en robots más grandes, imagínense un robot de 120 libras, puede ser útil ya otro tipo de sistemas como engranajes o incluso una cadena, si da sea una moto, para tener la transmisión hacia las ruedas a partir de los motores. Ahora para la tracción, para el contacto ya con la arena, lo típico igual es ruedas. Pero ¿de qué materiales? Los materiales más utilizados, el poliuretano eh, poliuretano sigue siendo la mejor opción. Son prácticamente esponjas y aguantan golpes fácilmente. También se puede utilizar caucho, silicona, que es más de robots Minisumo, por ejemplo, pero también se utilizan bastante en robots de batalla. También hay robots que sí solo usan, que es orugas, son menos, pero sí hay robots de batalla con orugas. Hay otros mecanismos que se utilizan que no son tan recomendables, por ejemplo, ruedas Mecanum, que son para sistemas omnidireccionales, o aún patas, es mucho menos factible, muy mala idea, porque no va a soportar un golpe del robot enemigo. Estos son algunos de los componentes de un sistema de propulsión para el robot. Ya para el arma, igual hay varios componentes, como por ejemplo el tipo de arma. Si quiero hacer la clásica, que funciona muy bien, por eso se utiliza mucho, es un sistema giratorio tipo tambor. Ese es el más común en los robots de batalla.
También hay sierras, obviamente, que se utilizan, creo que es que más escrito sierra. Em, es menos común, pero los robots que son bien hechos con sierra son bastante buenos. Tienen bastante, provocan bastante daño en los otros robots. Hay otros sistemas con discos que también son giratorios. Generalmente tanto el tambor, la sierra y discos son sistemas giratorios. Hay otros sistemas que en cambio utilizan proyección, que se llaman, no, se llaman percusión. Percusión, que son golpes realmente las percusiones, como martillos, en los que el martillo golpea, ¿sí? Y la otra es ya proyección, ese sí es empujar, como por ejemplo las catapultas que levantan un componente del robot para que el otro robot salga disparado, o también lanzan llamas para que está permitido en las categorías grandes y se puede utilizar bastante bien. Con ciertas restricciones, hay en los reglamentos se ponen la cantidad de gas que puede tener y cosas así según el concurso. En cuanto a la transmisión, tenemos la transmisión desde el motor hacia el arma, puede ser por ejes. Aquí sí se utilizan mucho más las poleas, se utilizan bastante desde categorías muy pequeñitas, desde 150 gramos se podría utilizar. No es tan buena idea, pero se podría. Pero 1 libra, 3 libras ya es muy común las poleas y también otros componentes para poder lograr exitosamente la transmisión. También es factible la transmisión directa desde el eje del motor, sobre todo en 150 gramos se utiliza mucho. ¿Qué actuadores aquí? Aquí sí lo más importante son los brushless, son los que más se utilizan por las velocidades que llegan a tener, generando una alta inercia en el arma y causando la mayor cantidad de daño. Como los motores brushless son muy especiales, necesitan un controlador especial, que son los SK, que son Electronic Speed Controller, que son controladores electrónicos de velocidad que permiten controlar tanto la velocidad como la dirección de los motores brushless. Entonces, este es un componente que se hace importante en este tipo de robots. Por último, la parte electrónica del robot y la comunicación. Empezando por la alimentación, obviamente una batería. Dependiendo de los otros componentes electrónicos, se dimensionaría la batería LiPo. Reguladores de voltaje siempre son importantes, sobre todo para proteger el circuito. Y algo muy importante en la alimentación es los interruptores de encendido, los switch, que deben ser seguros. Y lo recomendable ahí son los switch anti-chispa, ¿sí? Anti-spark. Estos son los que se utilizan, no son normalmente como los switch tradicionales, sino que se activan mediante un mecanismo de giro muy parecido a un potenciómetro, hasta que ya empieza a conducir el switch. Los controladores, como dije, drivers de motor o los SK de los motores brushless. Y finalmente la comunicación, que tiene dos componentes claves, que son el receptor que va en el robot y el mando de radiofrecuencia, que es en cambio el que utiliza el operador para controlar. Esos son todos los componentes de un sistema de robot de batalla. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien quiere preguntar algo antes de seguir. Por ahí vi una pregunta, déjenme leerlo realmente. Hay nuevas temporadas. Sí, sí, creo que iba a haber una nueva temporada de BattleBots. No estoy seguro que se transmite por televisión. Pero bueno, la televisión ya saben que está perdiendo su potencial y está pasando de moda. Hoy día todo es por la transmisión por streaming. En la NHRL transmite y le va muy bien. Entonces podemos disfrutar de buenas batallas en esos concursos. Costos. Para los costos yo he traído para fines prácticos que sería los materiales y sus respectivos costos de un robot de batalla 3 libras, ¿sí? Para que más o menos vayan calculando cuánto les costaría hacer un robot de batalla y sobre todo los elementos y las características técnicas de esos elementos que hacen al robot un prototipo profesional. Porque yo les podría por aquí comentar un poco de un robot tal vez más artesanal y con componentes eh,
básicos, electrónicos básicos. Pero seguro no logramos pasar ni siquiera a la etapa eliminatoria si nos animamos a construir el robot. Y la idea es que el nivel vaya aumentando en esta categoría, espero que sí sea, y tengamos una proyección más internacional, que nos podamos medir con diferentes equipos de todo el mundo, y para eso necesitamos igual hacer robots buenos, ¿no? Robots de batalla más que profesionales, más que robots amateurs. Entonces vamos a empezar. Primer componente del robot, de lo que hemos visto, de los cuatro componentes bases, tenemos aquí un interruptor para encender el robot. Obviamente la batería irá conectado a este elemento y es justamente un switch anti-spark, que es un antichispa. Los precios que les he puesto aquí todos son del internet, un costo a precio en USA. Entonces variaría obviamente acá. Ahora peor, variaría muchísimo más porque si se lo quieren traer ustedes mismos, cuesta por los nuevos impuestos que se han puesto, entonces se complica. Entonces, este interruptor más o menos cuesta eh, $12.50 y tiene justamente aquí donde va una herramienta como esta para poder encender. Ahí están las características. Siempre que coticemos, por ejemplo, o veamos los componentes técnicos del robot, siempre es bueno ver dimensiones y peso, sobre todo, ¿no? Porque saber dónde vamos a ubicar el robot y para ir haciendo el diseño incluso. Son muy resistentes estos switches. Hay una elevación de 5 grados centígrados después de 3 minutos. Cuando trabajan a 24 voltios, con 13.2 amperios constante. Sube un poquito más en esos mismos 3 minutos si es que la corriente es de 19.4 amperios. Entonces aquí tenemos un componente valorado más o menos en $12.50. También necesitamos reguladores de voltaje, dos, pues lo puse por dos, cada uno dos, vale $5. Uno para el driver del motor de propulsión y otro para el driver del motor del arma. Entonces, más o menos estamos de eso. Por ahí tenemos la regulación, soportan entradas de voltaje de baterías 2S a 6S, las dimensiones y otros datos importantes de estos reguladores. Lo importante son el tamaño. Son bastante robustos y muy pequeñitos. Ahora sí viene lo importante, que son los motores. Si bien sí se puede hacer un robot con motores DC, con sistema de transmisión por engranes para que ganen fuerza y todo eso, si quiero un control bastante eficiente y rápido, los brushes son los que están utilizándose más, incluso en la propulsión. Entonces aquí tenemos un motor de la marca Repeat, que es el Compact 1806, valorado en $45 cada uno, más o menos tendríamos $90, pero las características justamente son las que lo valen. Este tiene incluso sistema de engranes, o sea, tiene el motor y tiene engranes. Ahí tenemos un poco las velocidades, llegan a 1130 RPMs con batería 3DS y hasta 1500 con batería 4S. Se recomienda de 4 a 2S igualmente de voltaje y esto es importantísimo, se recomienda más de 20 amperios en el SK del driver del motor. Justamente ahí venimos al SK del motor, estos valen más o menos $45, pero este driver de Bruce tiene eh, para dos motores, y eso es una ventaja. Tenemos la alimentación, y aquí tenemos los tres conectores del motor, de cada motor Brugge, y este soporta hasta, bueno, acá tenemos en cambio, estos cables amarillos son de los canales, es decir, el receptor de comunicación envía las órdenes de movimiento por medio de estos canales de aquí. Vamos ahora con los componentes del arma. Sería el motor del arma. Este es un motor Repeat 2836. Este motor Bridges es Outrunner, es decir, que gira el estator, gira el imán.
Entonces, esa es una ventaja importantísima, ya que el, como esto gira, la polea puede ir aquí y con eso le da transmisión al arma. Ya les voy a mostrar, por aquí tengo un robot, el robot que tiene todos estos componentes para que lo puedan ver mejor. Importantísimo, la velocidad es altísima, miren, son 1800 kb, que representa 1800 RPM por cada voltio. ¿Sí? 1800 kb por cada voltio. RPM por cada voltio, es altísimo. Igual el peso es muy pequeño y el motor es relativamente grande, es de 86 gramos, es bastante liviano para lo que produce, un precio de $20 más o menos. Y el SK para ese motor, para el motor del arma, igual cuesta unos $35, este es de 80 amperios, por lo que requiere justamente este motor anterior. Y viene con disipador incluso. De hecho, de los componentes electrónicos, este es el más grandecito, pero aún así sigue siendo pequeño. Más características técnicas. El arma también, obviamente el arma se puede fabricar. El arma es o sea, una buena arma es costosa. Una buena arma con tratamiento térmico, de titanio, no sé, dependiendo de lo que se quiera hacer, llega a ser bastante caro. Pero hay armas, por ejemplo, como esta, que viene en un kit. Así viene el kit y lo pueden armar y tiene componentes bastante pros, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de aquí, el eje que une las dos cuchillas es de TPU. O sea, ahí están los concentradores de arma impreso en TPU. Mm, Aquí están las dos placas de retención de cojinetes de titanio que están por aquí. Ahí están. Seis separadores de aluminio. Entonces ahí están todos los componentes. Y llega a pesar 275 gramos. Sí, ya con el eje, 330 gramos. Es uno de los componentes más pesados. Pero como les dije, es para un robot de 3 libras. Es un robot relativamente grande. Otro componente es el receptor. ¿Sí? El receptor, aquí hay una opción que es el FS2A, que es de la marca FlySky. $13 más o menos. Y tiene, creo que cuatro canales PWM y con su respectivo mando o controlador remoto de radiofrecuencia, que es de la misma marca. Se puede operar con ese sistema. Igual hay realmente, esto es lo que se utiliza. Los controles de radiofrecuencia son lo más óptimo ya para competencias profesionales. Y son muy comunes y muy fáciles de usar. Bueno, hay otros componentes, obviamente, que incluyen más costo, por ejemplo, la banda de transmisión, las ruedas y otros ejes para las ruedas, dependiendo del diseño. Y más o menos en todo lo que ustedes vieron desde el principio, tenemos $400 en promedio. Entonces llega a ser un costo importante ya para tener un robot profesional, como les había dicho, profesional. Otro costo adicional, obviamente, será la fabricar el chasis, porque hemos hablado de componentes electrónicos en su mayoría, pero fabricar el chasis ya sea en TPU o en PLA eh, implica un costo adicional. El TPU ha bajado un poco en los últimos años y ya con unos $20 ya podrían tener este chasis, por ejemplo, en TPU. Listo. Antes de seguir, les quisiera mostrar brevemente el robot. Ya estamos cerca del final. Entonces, ya. Entonces, el robot que ustedes ven aquí, en pantalla, es justamente, tiene todas esas partes. Más o menos pueden ir identificando brevemente. Lo más evidente es el arma, ¿sí? Es el arma con su eje de este, este PU, que es flexible. Este es pelea, por ejemplo, ¿sí? Es pelea. Y miren, esta es una protección, por ejemplo. La rueda no está descubierta, sino que se fabricó esta tapita como para que los golpes no reciba la rueda, sino ese. Pero el TPU igual no aguanta, ¿no? Se rompe muy fácil.
Para que se note un poco la diferencia entre el TPU, que ustedes más están familiarizados con eso seguro por fabricación 3D. Este es TPU, mire. Entonces tengo la capacidad de doblarlo. Se nota más, ¿cierto? Este también es TPU, es la tapa del robot. Entonces es muy flexible y eso hace que los golpes se absorban muy fácil. Brevemente les muestro, miren, este es el, espero que se vea. Aquí está, este tamborcito de aquí es el brushless del arma con una polea. Y lo interesante es que el mismo motor no necesita un engrane para transmitir el movimiento al arma. Entonces es un sistema bastante eficiente. Funciona muy bien. Este motor, este robotcito es bastante potente. Y como dije, ya es profesional. Igual tenemos los brushes que son de propulsión en cambio, estos dos, conectados a los motores. Si el motor sí es de poliuretano, pero se puede ver, pero está con un cauchito encima para mayor protección. Y aquí están las tarjetas. Esta de acá arriba es el driver de motores de movimiento. Y acá de abajo se puede ver también. Está en cambio el otro driver, el SK más grande que el control del arma. Creo que esos son todos los componentes de este robotcito. Entonces, este robotcito, más o menos $400 en la parte electrónica y el arma, y unos $100 más entre la batería y la fabricación. Entonces, si llega a ser costoso tener un robot, como dije, pro, con este tipo de características. Obviamente, con 3 libras, por lo que implica, es caro, ¿no? Y cuando uno está estudiante, peor aún. Entonces traje otro robot pequeñito que es en cambio de 150 gramos. Y ese utiliza una tarjeta bastante interesante que les puede llamar la atención. Es una tarjeta que se llama Malenki, la Malenki Nano. Es pequeñita. Hay otras versiones que están saliendo y son bastante potentes. Entonces, ¿por qué es tan útil, sobre todo en la categoría de 150 gramos weight, que es la más pequeña? Es pequeñita, súper pequeñita, no tengo aquí el peso exacto, muy pequeñita. Y en la misma tarjeta tenemos para controlar dos motores DC. No podríamos tener brushless en la tracción, en la propulsión, no podríamos tener. Y para un motor brushed, que como dije, el problema de los brushed es las escobillas y eso da un montón de problemas. Pero bueno, podría, si quiero hacer un motor con un arma con motor brushed, se podría porque también tiene ya el puerto. Obviamente el arma. Y aquí mismo viene integrada, como ven la antenita, aquí también viene integrada la comunicación para un mando de radiofrecuencia. Entonces tiene prácticamente todo para ser un robot. Le podría poner una batería y el sistema mecánico y ya tendría un robot de 150 gramos. El robot que les voy a presentar el día de hoy, que es de un estudiante, necesitó, por el problema de los brushes, los motores se dañan, necesitó adicional un SK para, para poner un motor brushless, que eso sí, no tienen escobillas y tienen una vida mucho más larga. Entonces, tiene los dos componentes, la batería, obviamente, dos motores DC. Aquí no utilizamos brushless porque abaratar costos un poco y lo que ofrece la Malenki, ¿no? Las ruedas, unos $20, se podría hacer en PLA. El interruptor anti-chispa, el anti-spark, sí es necesario, ese sí es sumamente importante. Y el mando, más o menos en unos $210 podríamos tener un, un robot de 150 gramos que es más pequeño, igual profesional, ¿sí? Un robot robusto que va a aguantar las peleas, como dije, la etapa clasificatoria, la etapa octavos, cuartos, y van a poder desempeñarse bien en el concurso. Me quiero poner en primer plano.
Ah, bueno. Entonces aquí está. Este es de 150. Incluso el arma es fabricación 3D, ¿no? Entonces, el arma es TPU, no, PLA, y la estructura es flexible, es TPU, esa sí es TPU. Y tiene una batería 2S, pequeñita. Los componentes que les mostré, ¿no? Aquí tenemos motor DC con engranajes y dos tarjetitas que están muy pegaditas de aquí. La roja, que está por acá, es la Malenki, y la de azul, la que está por aquí, es el SK que controla el brushless del motor que está metido aquí. Eso es interesante. El brushless está aquí dentro. ¿Sí? Está metido aquí dentro y como gira el, el estator, gira el arma. Este de aquí está con batería. Bueno, justamente ahorita para encenderlo voy a prender con el interruptor antichispa. ¿Sí escucharon? Es porque se acaba de encender. Aquí tengo un controlcito. Ya. Dando una alarma. Esperemos un ratito. A ver si es que tenemos suerte y podemos ver el robot en funciones. No, no tuvimos suerte. Bueno, se va a quedar de bien. Ya, entonces igual este robot pequeño llega a tener el costo que ustedes vieron en la presentación. Veamos si es que lo logro resolver mientras terminamos las diapositivas. A ver. Ya, ahora uno pensará, todavía sigue siendo caro $200. Se podría hacer algo más económico, sí. No sé qué pasa, no está aquí. Se podría hacer algo más económico que lo de vivienda. A ver, y que tenga un nivel profesional más económico, bastante, pero podría ser algo más didáctico. Un ejemplo breve sería utilizar en vez de un mando RF, utilizar el teléfono, ¿no? Y hacer una aplicación. O si tengo por ahí un mando de PlayStation 4, puedo también utilizarlo. Y como tarjeta, no, hay que tener bastante potencia, se podría utilizar. Para los motores, puedo utilizar drivers de motor como el TF6612, que es robusto, se aguanta. Eh, igual la fabricación en PLA o en TPU, a lo que tenga acceso. Una batería lipo mismo o algo más pequeño. Pero los costos igual van a terminar más o menos en $80. 60 $80. Un robot muy poco eh, rendidor, pues. Respecto a los profesionales, igual con otros robots que tienen características similares, eh, podría ser factible, ¿sí? Entonces, eso como la parte de costos que llegan y los componentes que se usan en este tipo de robots. Algo importante es que les estoy presentando un modelo, no les digo que sea el mejor ni el peor, sino que es un modelo que cumple con, o bueno, dos modelos que les acabo de mostrar brevemente, que cumple ya con estándares profesionales para poder concursar en alguna de estas categorías. En competencias quisiera brevemente revisar peleas
¿sí? De competencias importantes. Y luego podemos responder también la pregunta que dejó un compañero en el chat. La NHRL es de las más importantes que existe actualmente en lo que es eh, batalla de robots, sobre todo porque ellos han empezado con pesos más que voy a presentar en este momento una batalla. Directly behind the house spot, Brett desperately trying to get out of the way of this crazy action. Max with power on is just throwing Salvaje around Justamente the esta box. batalla, por ejemplo, Ripping es red de un plastic pieces robot off of the armor package on Salvaje. I And now got the weapon is ecuatoriano, slowed sí, 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 down. de una empresa que se llama Smartyu, I que gotta say though, logró, Tomas, de hecho, tiene the driver una and the etapa builder final of luego Salvaje, looking en pretty diciembre, cool in creo. his sunglasses. I mean, Entonces, you gotta wear the poker shade so that les nobody traje sees you sweat. solamente concursos en los And que I would be sweating right equipos now if I was ecuatorianos han him. logrado He still has his participar weapon, power on y does not, but is una still getting participación these bastante great buena, ¿no? opportunities at Entonces, el pins. robot rojo es Yeah, justamente el but all robot of the control at this point going to power on, as you Yeah. said. ecuatoriano que está Salvaje justamente not peleando really able to en get la too much purchase NHRL, on que the es en ground. There Estados you go, Unidos, como nice les little mencioné. juggling hit Este es there. 3 libras, And taking control of this que es la más matchup in the ligera, corner, I ligera que just pulled tiene, a la más Lindsay. liviana que tiene Yes, you did. All right, Unstick has been called for power la on. NHRL. Yeah, without that weapon, there's really no hope of him being able to. It could, Can I but just call out the rare slam against the wall to unstick the Ya, vamos con otra, ¿ya? Trampas tenían esa cierta ventaja. Pero ahora el Esta me parece, puntaje es diferente. esta me parece muy interesante compartir. Esta de aquí es una de 250 libras. Fue en Rusia y el robot verde negro que tiene, el robot rampa que tiene una sierra pequeñita arriba, es ecuatoriano, igual de una empresa ecuatoriana que se llama Artil Robotics. Entonces, y el robot rosadito es chino, en cambio. Ecuador contra China es creo que fue no me acuerdo, en mayo, en junio, pero fue 2024 esta pelea. Em, Interesante es que en este concurso que se llama, aquí está, Digital Games of the Future, es posible completar el peso con otro robot. Es decir, si tengo 250 libras de peso, puedo poner un robot de 200 y uno de 50. Y los dos pueden pelear contra el otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay dos robots, no sé si vieron por ahí un pequeñito que anda, es de los chinos también. Los chinos tenían dos robots en esta pelea. Tenían el rosado y un negro que anda por ahí escondidito. Pues bueno, el robot, este es creo que fue octavos de final esto. Hasta ahí llegó el equipo ecuatoriano, pero le fue bastante bien. Sí, sí, le fue bastante bien. Sí, sí. De hecho, creo que es la primera vez tal vez que Ecuador estuvo en los Game of the Future. Este año es creo que el año pasado fue en Rusia, como digo, y este año es en Arabia Saudita, no, Emiratos Árabes, creo que es. Sí, 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 se animan por ahí. Sí, hay que aplicar. Sí, se aplican. Igual en la NHL acá incluso no tiene costo. En los Game of the Future, que si ganan, ellos descubren pasajes. Entonces, igual para ganar tienen que subir un robot ya hecho fotos nada más. Es complicado. Entonces, un par de veces de diferentes pesos, ¿no? Acá tenemos 3 libras y acá que tenemos 200 libras. Los dos límites casi de los pesos.
Y bueno, en Ecuador les traje una batalla muy reciente que es del concurso que y no, eh, voy a aprovechar para responder la pregunta. Me decían si hay en Ecuador alguien que regule esto. No hay, nadie para nada. Incluso nosotros que hicimos este concurso, estamos con acercamientos al Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Y por qué no hay realmente, no se regula? La razón es simple y dolorosa. La razón por la que no se regula no les importa mucho. Todavía no llega a tener la importancia que debería este tipo de, y no me refiero solo a este concurso, obviamente, pueden haber otro tipo de concursos que deberían tener relevancia. Pero en general, los juegos serios de Steam no llegan a ser atractivos en general, para la comunidad en general, incluso para el Estado. Entonces, necesitamos hacernos visibles, ¿no? Necesitamos que nos den el espacio que necesitamos. Y el Puma justamente es para eso. Para cerrar ya mi intervención, mi charla de hoy, quiero comentarles que estamos ya planificando el 2026. Tenemos mucho que compartirles. Se han hecho cosas muy buenas. Y la versión 2026 se viene pero con enfoque full internacional. O sea, con un enfoque 100% internacional. A eso apuntamos y esperamos que obviamente y que se puedan medir con los equipos de los de todo el mundo con un buen nivel, ¿no? Entonces tenemos este pequeño avance que les voy a compartir el día de hoy. Do you think you should watch the real battle? The best robots in Ecuador face each other. But it just was beginning. The international edition is coming with the best robot in dinner of the world. IEEE PumaBot 2026. Prepare yourself for the real distraction. Listo. Con eso he terminado mi presentación. Agradecerles este espacio y estoy presto a cualquier duda, pregunta que me puedan hacer. Como tal, hay algunas preguntas que han realizado durante la reunión en el chat. No sé si es que... Bueno, voy a tratar de leer brevemente. Me están poniendo del peso. Creo que a medida que ha ido avanzado, sí les he ido respondiendo. Por ejemplo, ¿cuánto pesa? En alguna parte les mostré todos los pesos que hay. Y bien que me preguntan eso porque este año en el Pumabot solamente lo hicimos hasta 3 libras. Pero para el 2026, justamente por la presencia internacional que estamos trabajando para que se dé, vamos a tener 12 y 30 libras. Hasta 30 libras vamos a tener el peso. Entonces van a ser rings mucho más grandes, batallas mucho más fuertes. Entonces se vienen cosas bastante interesantes. Aquí les mostré en una tablita los pesos. Ahí está, todos los pesos. De Fire Weight, que es peso ADA, 150 gramos, que es el más ligero. Lo he visto de menos. Y bueno, Heavyweight, que es 250 libras. ¿Cuánto costó fabricar ese modelo? Justamente les mostraba que este de aquí costó como casi $500, ¿sí? Y ustedes vieron, les presenté cada componente y más o menos ven los precios. Importante que estos precios son precios Estados Unidos, ¿no? Aunque
factura que les presenté en alguna parte ya incluye el shipping, que no era tan difícil como ahora y tan caro como ahora, ¿no? Entonces, igual podrían comparar con proveedores locales y la diferencia tal vez ya no sea mucho hoy en día o tal vez sea lo mismo, ¿no? Porque está más caro traer ya cosas de afuera. Sería de ver más o menos cuánto costaría. Entonces, eso costaría más o menos solo la parte electrónica y el arma, unos $100 más entre la batería y, el, y la fabricación de la estructura. Déjenme ver otra pregunta. ¿Hay competencias de drones acá? Claro que hay competencia. En todos los concursos, casi en todos los concursos se da. En concurso, no sé, de la ESPE se da. Creo que en el concurso de la San Francisco, del Robot Science, creo que también hay competencia de drones. La mayoría tienen, sí, 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 sí. Entonces, a buscar nada más la información. Ruedas omnidireccionales para batalla, muy mala idea. Muy mala idea. Y por ejemplo, a menos que se haga algo como esto, ¿no? Justo les mostraba. Bueno, hay dos opciones para las omnidireccionales. Las Mecanum, que son así, ¿sí? Y las otras que se llaman OmniWheel. Las OmniWheel, en cambio, son esos rodillitos. En cualquier caso, una solución podría ser proteger así los motorcitos. Pero como son piezas móviles adicionales a la rueda, un golpe ahí y volarían rodillos, los componentes de tracción omnidireccional volarían y dejarían al robot con un movimiento erróneo ya. Entonces no creo que sea muy buena idea y encima es caro. Entonces poner ahí una rueda omnidireccional que llega a costar, exponerla a que marche en una de esas. Esto no entiendo, me parece interesante lo que dice Angie, por ejemplo. Lastimosamente, por lo que no se regula, ciertas organizaciones han tomado provecho solo para dinero, para negocio. Hay muchas empresas que se dedican hoy en día a concursos de robótica en general, pero eh, hacen el trabajo de importación, un trabajo justo y correcto. No sabría eh, a qué se refiere Angie, si tal vez eh, se presenta de otra manera la pregunta, podría responder. Dice, ¿qué tipo de sistema de control es más eficaz para batallas? ¿Teleoperado, semiautónomo o totalmente autónomo? Yo creo que lo ideal sería que sea autónomo ya, pero actualmente casi todos son teleoperados. Los concursos no son autónomos. El único que formalmente conozco que sí te da la posibilidad de que el robot sea autónomo es Game of the Future, ese de 250 libras. Creo que si es que tu robot es autónomo, tienes 100 libras más, entonces tendrías 350 libras. Entonces es muy, muy bueno. Podrías más fácilmente equipar tu robot. Porque si lo haces autónomo necesitas más sensores, necesitas más computador, y más seguridad, proteger mejor la electrónica y todo eso. Entonces implica varios componentes de esas cosas. Creo que con eso no hay más preguntas que encuentre. Ligas de batalla de robots exclusivas, el Pumabot. El IEEE Pumabot es la que es de batalla de robots. De ahí hay muchos concursos, obviamente, que se dan siempre en el Ecuador, que son buenos. No ha habido mucha presencia. Creo que uno de los que ha tenido gran audiencia sí ha sido el IEEE Pumabot. Estuvieron 47 robots, que no sé si se haya dado antes un número de 47 robots de batalla en una competencia. Y por eso creo que es una buena oportunidad para seguir creciendo. Sí pasan, accidentes pasan. Que yo recuerde, en Quito el año pasado, en el concurso de robótica del año pasado que se llama Latitud Cero, que también es muy conocido, uno de los robots lanzó una de sus partes con filo. Ventajosamente, el arma se clavó en una viga, se quedó ahí clavada, no se fue a las personas, entonces por seguridad no pasó nada. En el IEEE Pumabot explotó una batería, pero fue en la zona de pits, entonces por suerte no pasó nada, tampoco se apagó con el extintor a tiempo y no hubo mayores. El reglamento del Pumabot sí va a cambiar.
Sí, sí, el Puma 26 va a estar mejor estructurado. Una ventaja que tenemos de que no esté regulada como el fútbol o como el básquet, no sé, es que justamente cada concurso termina cambiando sus cosas sin ningún problema. No hay lío. Estamos tratando de afianzar más convenios con instituciones internacionales y de eso va a depender realmente el reglamento, si es que se enmarca totalmente en una liga internacional o si va a ser totalmente original y propia del Puma Boda. Entonces, dependiendo de cómo termine eso hasta septiembre, máximo octubre, porque en octubre se lanzaría el triple de Puma Boda 26, depende de esos factores. Recomendaciones, o sea, sí me gustaría, yo creo que cualquiera que empiece en el mundo del robot de los robots de batalla, que sea un robot didáctico, sobre todo si tienen las partes, ¿no? Si tienen una SP32, si tienen motores por ahí que puedan servir. Ármense un robot. Tal vez, si pueden, vayan a una competencia y mídanse un poquito, adquieran experiencia. Y luego sí, ya con esa experiencia, a lanzarse eh, a un robot ya profesional con los componentes que les he mostrado o otros similares que les permiten tener un robot fuerte. Un motor Burles grandes. Bueno, hay motores industriales Burles, ¿no? Sumamente grandes. Para hacer uno de 120 libras, 60 libras. Si tienen Burles grandes, podrían hacer tal vez uno de 30. Que como menciono, tendremos en el triple de Pumabot hasta 30 libras. Entonces, tienen casi un año para sacar un buen robot. Con eso creo que termino. No sé, Josué, si hay alguna otra pregunta más. Si no, para ir cerrando esta charla. Al parecer hay una última. A ver, no me lo he pensado. A ver, imanes debajo del robot para que... No creo que sea buena idea. Por una razón. Tal vez electroimanes, pero no es una buena idea. En general, porque el robot, en... la intención de los imanes sería que no me levanten, ¿no? Pero hay que recordar que también el movimiento, la locomoción del robot, que es teleoperada, debe ser buena también. Entonces yo voy a limitar mi control de movimiento para evitar que me levanten. No es la solución. He visto muchos robots que les logran levantar muy bien, pero ganan es por la resistencia que tienen, ¿sí? Ganan por la resistencia que tienen en esos robots. No sé si vieron un poco, les muestro brevemente que está todavía compartida la pantalla. Esta batalla es una de las más épicas que hubo en el... Pumabot. Señoras y señores, el mensaje que ahí estaba viendo, sí señor, que viene a tocar la transmisión chilena. Se va a presentar acá, ¿qué? Sí señor, ahí está por el movimiento. Ay, se casó con el piso de cabeza. Por ahí casi los dos están ahí, pero bien parados. Tienen casi la misma cintura cada uno de ellos, pero cada vez que me sale ese casacate, luego salta uno, sí señor, pero cada uno se prepara. Vamos a tomar ahí, vamos a poner a cada uno de los competidores de los controladores muy pensados. Ya van a sacar a traje, solamente toma uno, la ventaja y bueno, ya que no se la por vencido, se da vuelta hasta el final, sí señor, Ya, solo les voy a hacer una pregunta. Ustedes vieron brevemente la pelea. ¿Cuál robot creen que ganó? Porque ya se acabó el tiempo y seguían pegándose, ¿no? Este es del libro triple como el naranja. El naranja perdió. Es Mario. Justamente a eso no iba. El naranja es Mario. Y Mario quedó campeón. Sí, campeón del League Triple como en 3 libras, pues. Entonces, lo interesante es que en esta batalla, si bien se declaró empate, el robot fue campeón después. Y después de tantos golpes, imagínense, el robot siguió peleando las siguientes peleas. Porque en eliminatorias
no es que pasa el que gana, el que pierde, sino pasan los 8 mejores. De los 11 que eran en 3 libras, creo que eran 11, no, 11 o 13 eran en 3 libras, pasaron los ocho mejores, puntuados. Y en puntuados, ya cuando pasaron a octavos, cuartos, semifinal y final, ya el naranja no perdió. Y lo interesante es que estaba en condiciones de seguir peleando y ganando, no solamente peleando y ganando. Entonces, a ver si nos ponemos a preocupar que no se levante el robot. Tal vez no es la estrategia correcta, sino la estrategia es buscar que el robot esté capacitado como para tener las peleas que le toque y que de una pelea a otra igual tenga la capacidad de corregir y mejorar el robot o arreglarla, hacer las reparaciones para que pueda continuar. Entonces, no me parece buena idea, tal vez me equivoque, pero desde un análisis así súper breve, no es tan buena idea meter imanes. A ver, para terminar, una última pregunta, ¿cómo le puedo contactar? Escriban en redes sociales. Ustedes, si me escriben, yo les respondo cualquier cosita. Igual, así me contactaron sus compañeros para este evento. Pueden igualmente contactarme por Instagram, por Facebook, José Varela Aldaz, y ahí estaremos. No sé si hay más preguntas, si no, quiero terminar agradeciendo nuevamente la invitación y motivarles a que sigan incursionando en este mundo de la robótica. Nuestro país tiene mucho potencial, empresas como Artil Robotics, SmartU, Team Steel, X Robotics también que ha empezado a aparecer. Han demostrado que Ecuador tiene un altísimo potencial en esta categoría y en otras categorías. Y creo que ustedes también pueden empezar a poner su granito de arena para que este tipo de deportes se promuevan y tengamos un buen nivel a nivel internacional, no solamente aquí en el país. Muchas gracias de mi parte y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu, Muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias.